Muchas organizaciones, tanto grandes como pequeñas, reconocen que si sus empleados comparten una misión común, es probable que la empresa prospere y se convierta en un ejemplo para otros. Y lo mismo ocurre, lo mismo es válido para la Iglesia de Cristo hoy. Y saben que nosotros reconocemos que si Jesús estableció su iglesia, la estableció con propósito, con el propósito de llevar el evangelio a todo el mundo. Y para ello, la unidad de la iglesia es fundamental para cumplir esta misión. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la lección número 12 y el título de esta lección es La organización de la iglesia y su unidad. Vamos a ver 5 conceptos importantes en el liderazgo de la iglesia y que son vitales para la prosperidad de ella. En primer lugar, Cristo, cabeza de la iglesia. En segundo lugar, el principio de autoridad. En tercer lugar, pureza doctrinaria. En cuarto lugar, disciplina. Y en quinto lugar, misión. Vamos a ver estos 5 elementos fundamentales, 5 conceptos. En primer lugar, Cristo, cabeza de la iglesia. El libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 18, dice que Cristo es cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y entonces reconocer que Cristo es la cabeza de la iglesia nos impide exagerar en relación a la importancia de cualquier trabajador, funcionario, estructura organizacional. Por supuesto que la iglesia necesita estar organizada, tener una organización, pero ninguna estructura debe opacar la autoridad de Cristo. Por eso es que el principio es claro. Tan solo hay una cabeza para la iglesia y esa cabeza es Cristo. En segundo lugar, el concepto es entender claramente el hecho de que el liderazgo bíblico tiene reglas claras. Jesús presenta en Mateo 20, 25 al 28 2 modelos de autoridad. Él dice, el primero es la idea romana de autoridad, que tiene la prerrogativa de tomar decisiones y esperar el sometimiento de quienes están debajo de ellas. Y Jesús claramente rechazó este concepto errado de autoridad cuando él afirmó, entre vosotros no será así, dice la Biblia. Y Jesús entonces presentó a los discípulos un modelo de autoridad asombrosamente nuevo. Él presentó el modelo del servicio. El que quiere tener un puesto, dice la Biblia, tiene que ser un siervo. Y existe una aparente contradicción entre ser un líder y un siervo. ¿Cómo puede alguien dirigir y servir al mismo tiempo? ¿Acaso el líder no ocupa un puesto de honra o de honor? ¿Saben que en la iglesia no existe posición de honor, existe posición de servicio? En tercer lugar, el tercer concepto es entender que el llamado para ser líder es para poder conservar la armonía y la pureza doctrinaria de la Biblia y de la iglesia. Efesios 4, 12 y 13 dice que el líder es llamado para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ahí está claro, la unidad de la fe, y todos los líderes tienen que proponerse fortalecer este asunto. En cuarto lugar, el concepto de la disciplina. Jesús les presentó a sus discípulos algunos principios básicos respecto a la disciplina y específicamente a aquellos que cometían errores. Dichos principios aparecen aquí en el libro de Mateo, capítulo 18, verso 15 al 20. La Biblia apoya aquí el concepto de corregirse, de poder rendir cuentas mutuamente en lo que respecta a los asuntos principalmente espirituales y morales. Y quiero terminar diciendo que la disciplina en la Biblia es de tipo redentivo. En otras palabras, disciplina tiene que ver con traer de vuelta al pecador al rebaño de Dios. En quinto lugar, el concepto de entender que la comunicación del Evangelio es uno de los principales propósitos de la unidad. ¿No es así? En otras palabras, todo esfuerzo para la unidad de la iglesia tiene como objetivo la predicación del Evangelio. Y sin predicación del Evangelio no hay unidad, no necesitamos estar unidos.
Y en la medida que la iglesia responde a esta gran comisión que está en el libro de Mateo capítulo 28, entonces el reino de Dios se expandirá y Dios bendecirá y acompañará su iglesia por un rumbo seguro. Algunas aplicaciones o una aplicación al principio. Quiere Dios una cosa para todos nosotros. La unidad es realmente preciosa a los ojos de Dios, pero la unidad está fundamentada en la palabra y está Dios preservando la unidad para comunicar su palabra a los demás. Dos asuntos fundamentales: que la palabra nos una y que la palabra, unidos todos en unidad, podamos comunicarla a los demás. Esta es la idea. Entonces, yo quería orar para que Dios nos fortalezca en su palabra y nos dé coraje y nos dé ánimo para comunicar la palabra a los demás. Imagínense todos unidos predicando la palabra de Dios. Habrán grandes milagros y Dios prosperará su pueblo. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por la lección de esta semana. Bendícenos, Señor. Ayúdanos a ser siervos útiles. Ayúdanos, Señor, a preservar la doctrina de la fe, pero principalmente ayúdanos a poder multiplicar y llevar la palabra a los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema: maná cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.